Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. No hay retorno después de esa noche. El ritual selló algo dentro de mí, una sombra que no podía ignorar ni esconder. Los días se volvieron pesados, y la presencia en mi casa creció, manifestándose en susurros, pasos que no tenían dueño, y en la sensación constante de ser observado. Mi familia empezó a notar mi cambio, mis ojos oscuros, mis ausencias prolongadas, y esa mirada perdida que parecía atravesar paredes. Una madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, el momento en que dicen que el velo entre los mundos es más delgado, sentí una llamada irresistible. Sin saber cómo, salí de mi habitación y me dirigí hacia el bosque. La luna llena iluminaba el sendero, y las ramas parecían alargarse para atraparme. En el claro, Laura estaba esperándome, pero ya no era la chica que conocí. Su figura se había transformado, sus ojos brillaban con un fuego oscuro y su sonrisa era un abismo sin fondo. «Has cumplido tu parte», dijo con voz que parecía venir de otra dimensión, «pero el pacto requiere más. Debes ser el guardián del portal». El suelo bajo nosotros comenzó a vibrar, y la puerta que habíamos abierto se mostró nuevamente, pero esta vez era más grande, más oscura, y las voces que emergían de ella eran imposibles de ignorar. Sentí que algo en mi interior se rompía y, aunque quise resistir, una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Pasé al otro lado del portal y el mundo que encontré no era humano. Era un lugar de sombras y ecos, donde el tiempo no existía y la oscuridad reinaba absoluta. Allí, las almas perdidas de quienes habían caído en pactos semejantes vagaban sin descanso. Laura, ahora una especie de guardiana, me indicó que debía proteger la entrada para que lo que habitaba allá no cruzara al mundo de los vivos. Comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Cada noche, regresaba a ese lugar, alejándome más de la realidad y hundiéndome en una existencia compartida con seres que solo buscaban venganza y caos. La sangre que derramé no fue solo mía, sino la llave que abrió la puerta a un infierno que se esconde en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Si estás escuchando esto, si alguna vez te cruzas con alguien que lleva en la mirada la sombra de un pacto olvidado, huye. Porque el pecado de la prima no solo arrastra al alma, sino que arrastra a todo lo que amas hacia un abismo sin fin. La oscuridad se volvió mi compañía constante. Ya no podía distinguir si lo que sentía era real o producto de mi mente que se deshacía poco a poco bajo el peso del terror. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo suave en la ventana. Me levanté con el corazón en la garganta y, al asomarme, vi una sombra parada entre los árboles del jardín. Era ella, Laura, con la misma sonrisa siniestra y los ojos que ardían como brasas. Sin pensarlo, salí al jardín, y aunque mi cuerpo temblaba, avancé hacia esa figura espectral que parecía más una manifestación que una persona. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sus labios se movieron, pronunciando mi nombre en un susurro que me heló hasta los huesos. «Debes cumplir tu parte», dijo, «el pacto no es solo para nosotros. Hay fuerzas que esperan». Sentí que el aire se volvía más denso, como si el bosque mismo se cerrara sobre mí, atrapándome. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Laura extendió una mano hacia mí, y vi que de sus dedos brotaba una luz negra, un resplandor extraño que absorbía todo su alrededor. «No hay vuelta atrás», repitió. «Has sido elegido para abrir la puerta». Mi mente buscaba una explicación lógica, pero el terror era demasiado grande para dejar espacio a la razón. Volví a la casa, pero esa noche no pude dormir. Las paredes susurraban, el viento afuera parecía gritar. En el silencio, una voz me llamó desde el pasillo.
Me levanté y vi la figura de Laura parada junto a la puerta, como si nunca se hubiera ido. Me dijo que debía acompañarla de nuevo al bosque, que solo allí podría entender lo que había comenzado, y que no podía negarme sin sufrir las consecuencias. Sin fuerzas para oponerme, la seguí en la oscuridad. Al llegar al claro donde habíamos hecho el ritual, el ambiente era más denso, casi irrespirable. El suelo parecía palpitar bajo mis pies, y las sombras se movían con vida propia. Laura comenzó a trazar símbolos más complejos, invocando un poder que yo no comprendía. «Este es el portal», explicó. «Cuando se abra, lo que está más allá vendrá a este mundo». Sentí un miedo que paralizaba cada fibra de mi ser, pero también una extraña fascinación. La puerta se abrió lentamente, revelando un vacío negro que parecía absorber toda la luz. Del otro lado, escuché voces y risas macabras, como si almas perdidas buscaran salir. Laura me miró fijamente. «Ahora, tu sangre completa el pacto», dijo, levantando el cuchillo nuevamente. Me sujeté con fuerza, sintiendo que mi voluntad se desvanecía. El filo rozó mi piel, y el dolor me devolvió a la realidad. La sangre cayó sobre un antiguo símbolo grabado en la tierra, y en ese momento, supe que ya no habría regreso. Desde entonces, he sentido cambios en mí, una oscuridad que crece y que amenaza con consumirlo todo. A veces, cuando la luna está llena, puedo ver a Laura en mis sueños, llamándome a regresar al bosque, a abrir esa puerta para siempre. Nunca pensé que aquella reunión familiar marcaría un antes y un después en mi vida, y mucho menos que terminaría arrastrado a un mundo oscuro del que quizá jamás podría escapar. Todo empezó una tarde de verano, en la vieja casa de mi tía en las afueras de un pequeño pueblo en el sur de México. El aire estaba pesado, cargado de un calor sofocante que parecía pegarnos la piel. La casa olía a madera vieja, a humedad y a esa mezcla de olores de las comidas caseras que solo en las reuniones familiares se pueden percibir. Mi prima Laura llegó más tarde que los demás. Ella siempre fue la que más destacaba, con esa sonrisa que parecía esconder secretos y una mirada profunda que me ponía nervioso, aunque no podía explicar por qué. Teníamos la misma edad, pero desde niños la diferencia entre nosotros se hacía notoria. Ella era extrovertida, audaz, mientras yo siempre fui más reservado, tímido. ¿Quieres venir conmigo a dar una vuelta?, me dijo de repente, con una voz que sonaba como una invitación y una amenaza al mismo tiempo. No sé qué me impulsó a aceptar, quizás la curiosidad, quizás esa inexplicable atracción que sentía hacia ella. Salimos de la casa justo cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas que rodeaban el pueblo. El camino nos llevó hacia el bosque, un lugar del que los adultos siempre hablaban con recelo y que los niños evitábamos porque decían que estaba embrujado. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el susurro del viento entre los árboles. La luz se filtraba a duras penas entre las ramas, y la oscuridad crecía a cada paso que dábamos. Laura caminaba con una seguridad que yo no podía imitar. De pronto, se detuvo frente a un árbol enorme, cuya corteza parecía desgastada y cubierta de musgo. «Aquí es», susurró, mientras sacaba un pequeño cuaderno con símbolos extraños dibujados a mano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella se acercó y me tomó de la mano, sus dedos fríos, casi como si el frío del bosque se hubiera quedado en su piel. Me explicó que iba a mostrarme un ritual antiguo, uno que había aprendido de mi abuela, la misma abuela que todos respetaban y temían por sus supuestas habilidades para la brujería. «No es nada peligroso», me aseguró, aunque la sombra en sus ojos parecía decir lo contrario. Comenzó a dibujar símbolos en la tierra con una rama, formando un círculo que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que ya asomaba. Me pidió que me sentara dentro del círculo. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. De su bolso sacó un cuchillo pequeño, de esos que se usan para tallar madera, y me indicó que me hiciera un pequeño corte en el dedo. Yo dudé, pero la presión de su mirada me hizo obedecer. El dolor era leve,
pero lo suficiente para sentir como una gota de sangre caía sobre la tierra dentro del círculo. Laura comenzó a recitar palabras en una lengua que no entendía, una mezcla extraña de latín y dialectos antiguos. La temperatura bajó de repente, y sentí que algo invisible me observaba desde la oscuridad del bosque. Ella me miró con una sonrisa que ya no era la de antes, algo había cambiado en ella. Sus ojos brillaban con un fuego que no era natural, y su voz se volvió hipnótica. «Este pacto que hacemos», dijo, «nos unirá para siempre. No habrá vuelta atrás». Quise levantarme, decir que todo era una broma, que quería irme, pero mis piernas no respondían. El miedo se había instalado en mí, y el hechizo parecía atraparme. Laura se acercó más, y su aliento olía a tierra húmeda y flores marchitas. Sentí que su mano apretaba la mía con fuerza, como si me estuviera reclamando para siempre. El bosque se llenó de susurros, voces que parecían venir de todos lados y de ninguno, un coro fantasmagórico que me envolvía. De repente, un cuervo negro cruzó volando sobre nuestras cabezas, graznando como si anunciara algo terrible. Laura soltó mi mano y se levantó, alejándose del círculo. «Ahora eres mío», susurró, antes de desaparecer entre los árboles. Me quedé solo, temblando, con la sangre seca en mi dedo y el corazón latiendo a mí por hora. Caminé de regreso a la casa sin saber qué había firmado realmente, sin saber qué iba a pasar a partir de ese momento. Los días siguientes todo cambió. Empecé a sentir una presencia constante, una sombra que me seguía a todas partes. Por las noches, los sueños se volvieron pesadillas vivas, donde escuchaba risas lejanas, susurros que llamaban mi nombre, y veía a Laura, siempre ella, pero con una sonrisa que helaba la sangre. Empecé a perder el apetito, a aislarme de todos, y una angustia profunda me oprimía el pecho. Una noche, al mirar mi reflejo en el espejo, noté que algo no estaba bien. Mis ojos se veían más oscuros, como si la sombra que me acechaba hubiera cruzado la línea de lo invisible a lo tangible. Intenté buscar ayuda, pero nadie me creyó, ni siquiera mi propia familia. Entonces llegaron las señales claras. Objetos que se movían solos, susurros en el silencio, figuras que se asomaban desde la esquina de mi visión. Todo apuntaba a que el pacto con Laura no era un simple juego, sino una condena de la que no podría librarme sin pagar un precio muy alto.